Quizás al escribir sobre esto me estoy asegurando un lugar reservado en el infierno. No obstante, no vengo aquí para atacar y repetir y decir lo que ya se ha dicho. Si bien la religión ha pasado por muchas crisis, nunca estuvo tan mal como lo fue después de la industrialización y conforme avanzaba la tecnología. Muchas creencias ideológicas fueron derrumbándose por el peso de la verdad científica. Durante mucho tiempo, lo que la mantenía el número de creyentes era el hecho de que ofrecían una verdad comestible, digerible, fácil de aceptar y de entender. Pero con lo del darwinismo, donde ya no se nos vendía la idea del creacionismo religioso, sino más bien a la teoría de la evolución, no obstante, la religión intentó adaptarse, sobrevivir, modificándose a sí misma, pero lo único que logró es desacreditarse aún más. ¿Cómo esto? ¿Cómo así? Pues solo hace falta mirar un poco más a profundidad. La caída de los símbolos religiosos. Anteriormente lo sagrado era tratado como tal, como algo sagrado. No obstante, al mirar un poco más a profundidad, nos damos cuenta que el sistema capitalista ha mercantilizado todo lo que conocemos como sagrado, divino. Sí, así es. Te venden esto, lo uno y lo otro. Todo lleno de un simbolismo al artificial, un simbolismo, según eso, cultural, tangible o intangible. Ya no necesitas pasar por rituales para pertenecer a una determinada ideología o religión. Solo basta con comprar todo lo necesario para sentirse partícipe de este gran banquete. Como los símbolos ahora son reproducidos masivamente, pierden su valor de ser únicos. No digo que esté mal que tengas uno en tu hogar. El problema radica cuando no se les respeta, sea cual sea tus creencias o postura política. Debido a que se han mercantilizado y se han vuelto objetos de producción en masa, debido al surgimiento de nuevas ideologías y maneras de pensar, se capitaliza lo que no se debería capitalizar. Se ve como una rareza extravagante, que la pulserita, que el collarcito, que la estatuilla, y las personas nunca se ponen a pensar por qué creen en lo que creen, por qué utilizan esos artefactos, esos objetos. Moralidad posmoderna. Nietzsche, en su libro Más allá del bien y el mal, menciona algo interesante, y es que dice que Dios está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, Dios, quien pudo estar por encima de quién, Dios, quien pudo estar por encima de él. No es que alguien lo haya, ya sabes, la palabra con M y que termina con T, sino más bien que le fue consumiendo, sino más bien que los fueron consumiendo hasta sus cenizas. El ser humano y su civilización con todo lo que involucra una sociedad. Entonces, si ya no hay un Dios, ¿qué pasa con la moralidad? Nietzsche mencionaba que uno debía separarse de la masa, de personas que lo empujaban a uno a ser parte de lo igual, y que debía de crear su propio sistema de valores y creencias para forjarse como un individuo, o lo que él llamaría el superhombre. Si bien el humanismo plantea que el hombre es bueno por naturaleza, si a este no se le brindan las herramientas para afrontar la hostilidad del mundo, terminará por volverse hostil. ¿Existe una moralidad posmoderna? ¿O ya siquiera queda algo de moralidad después del fracaso de la religión? Si bien no digo que no exista un Dios, tampoco lo afirmo. Mi postura es más que nada apateísta, que quiere decir que me resulta indiferente. Bueno,
Continuando sobre este mismo punto, la moral de ahora se ve muy influenciada por los medios de comunicación, por las redes sociales, por una sociedad cargada de prejuicios morales, clasistas y la palabra con R que termina con ta y xenofóbica. Y es que distinguir entre lo bueno y lo malo nos va costando más desde el momento en que las verdades universales que conocíamos empezaron a caer una tras otra, tras el avance de la civilización, tras la industrialización, como ya lo había mencionado anteriormente. Es por eso que las personas comienzan a creer en lo que sea que los salve del abismal vacío de la soledad de encontrarse sin un sentido en esta vida, horóscopos, constelaciones familiares, lo que sea que les prometa alguna respuesta. Luchar contra la incertidumbre. ¿Cómo luchar con la incertidumbre de que todo lo que era cierto resulta falso? No es una invitación al ateísmo, es una invitación a la duda y a la reflexión. ¿Cómo afrontar una vida carente de sentido trascendental cuando todo lo que parecía que no se derrumbaría se cae? ¿Cómo evitar caer en el nihilismo y mandar todo al demonio? ¿Cómo educar a nuestros hijos en valores, en ética, en moral, cuando parece que todo se va a desintegrar? ¿Cómo estar tranquilo cuando se encuentra uno cerca del lecho de muerte, a sabiendas de que no hay nada que le asegure lo inseguro? ¿Cómo guiarnos con rectitud cuando lo que conocemos como Dios va desconstruyéndose? ¿En qué confiar si la ciencia está en constante cambio? Si el método científico no es algo seguro al 100%, si esto no es un alguien o un algo, sino un qué, como un por qué o un para qué, sino en lugar de ayudar a abrirnos perspectivas sobre la vida. Son tantas preguntas que el hacerte una, surge otra. Yo al responderlas me quedaría atónito y incluso me generarían más dudas. El hecho es de que somos conscientes de nuestra existencia y esto nos vuelve vulnerables a todo este tipo de cuestiones. No obstante, a mí en lo particular me resulta sumamente interesante pensar, reflexionar y cuestionarme este tipo de aspectos. La religión ha tenido sus altas y sus bajas. Por ejemplo, yo le aplaudo el hecho de que sirvió como un gran método de organización social. En su momento, claro, sirvió para mantener el orden y el pueblo unido. Ahora bien, me estoy inclinando más hacia la religión católica, pero esto implica, o aplica más bien dicho, para todas las religiones, ya que hay tres principales o tres principios: el sentido de pertenencia a algo superior, pertenecer a una comunidad y encontrar valor y significado en la vida. Está claro que son cosas necesarias en la vida de la persona, de ahí que exista una gran confusión en las cuestiones trascendentales y el sentido de la vida, pues uno necesita un porqué, un para qué, para vivir. Hacia nuevos rumbos. Para finalizar este podcast quisiera decir que yo fui educado en una religión, mis padres también, como la mayoría de todos nosotros. Tenemos un concepto de la vida, de la muerte, de un ser superior, más allá de las estrellas. Conforme vaya avanzando la civilización, la cultura, se irá perdiendo, o ya en el mejor de los casos modificando, o a una era más globalizada, más igual, un mundo bajo el control
pero libres y separados en individualidad. Las modas y tendencias se volverán la guía del cómo ser como persona. La confusión y la soledad, la pérdida del sentido de pertenencia, nos llevará a una sociedad preocupada por trabajar hasta desfallecer para pagar el precio del sentido de que se están produciendo y autorrealizando a sí mismos. Si la religión cayó, si no esta misma de antes, si la religión cayó, si no es la misma de antes, entonces la política y la economía tomarán muy bien el lugar, como entes simbólicos, la adoración al dinero, el efecto del poder y el reconocimiento en uno mismo. Son cuestiones que estarán muy a flote y en pie en esta era posmoderna. En fin, se acercan tiempos llenos de incertidumbre, de confusión y vacío. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo afrontarlo? Bueno, ya hablaré de ello en un podcast sobre psicología existencialista. Bien, sin nada más que decir, me despido. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de las notificaciones. Soy Edgar Rosales y acabas de escuchar un podcast de Café Filosófico. Hasta la próxima.